Bendiciones, hermanos. Les invito para que me acompañen en la lectura en Efesios 1 del verso 17 al 23. Esta meditación le hemos puesto por título Crecer en el conocimiento de Dios, porque definitivamente es algo que nosotros necesitamos motivarnos, instarnos y ponerlo en práctica. Amén. Vamos a estar leyendo. Leemos a partir del versículo 17. 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la acción de su fuerza poderosa. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Damos gracias al Señor por esta palabra que hemos venido repasando una y otra vez, en la cual dice que el Señor es el que lo llena todo en todos. Y particularmente el hablar de crecer en el conocimiento de Dios. Es que así como entendemos que Él nos ha llamado a vida y que nosotros pertenecemos al Señor, es importante que nos identifiquemos con su obra redentora, con su obra de poder, con quién es Él. En medio de estos tiempos en que se han librado batallas espirituales muy fuertes, no solo una persona, sino más de una puede decir, ha habido guerra a nivel espiritual muy, muy fuerte. Y qué bueno es que en medio de eso nosotros tengamos esa identidad del reino, esos insumos, ese conocimiento y esa conciencia de quiénes somos en Cristo, porque sabemos quién es Dios y quién es Jesucristo. Y entonces vamos a afirmar que uno de los aspectos importantes que debemos de tener lo encontramos en la importancia de tener una relación con Dios, el deseo de acercarnos a conocer del Padre Celestial. No solo es lo que yo quiera o que se me dé en medio de una congregación o en un chat de oración, algo ahí que publiquen, que pongan y que yo tal vez quiera, porque noto algunas cosas las veo, otras no, sino que sienta ese compromiso, esa identidad de reino, de que yo tengo que saber quién es Dios, qué comportamiento pide Él de mí, y de modelo tengo a Jesucristo. Entonces, hoy, dentro de los aspectos que queremos resaltar para crecer en el conocimiento del Señor, es que nosotros tenemos que escudriñar la palabra, es que nosotros tenemos que ser sensibles al Espíritu, es que nosotros debemos inquirir es preguntar, estudiar, meditar. Tomo una porción bíblica y la busco. ¿Qué significa esto? Ahora tenemos muchas posibilidades por medio de la web para buscar una cita bíblica y buscar explicación y poder entonces decir al Espíritu Santo, háblame, qué es lo que tú me quieres decir, y poder inquirir, o sea, preguntarle al Señor, cómo me estás hablando, cómo me estás ministrando, qué es lo que tú quieres formar en mí, qué es lo que tú quieres que yo haga. Y junto con esto, entender la comunión que existe entre Dios y nuestro Señor Jesucristo, porque así como lo hemos leído, Dios pone en nosotros ese espíritu de Él, y Él es todopoderoso, Él tiene toda la capacidad, tiene todo el poder, y Jesucristo, su Hijo, se subordina al Padre Celestial porque sabe toda esa herencia que Él ha entregado, todo lo que Él nos ha dado, además de lo que ha creado, sus planes de salvación. Y entonces nosotros tenemos que ver esa relación estrecha que hay entre Jesucristo y Dios Padre, cómo ellos interactúan, cómo se relacionan. Y lo podemos ver evidenciado cuando leemos en el verso 19
Y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Esa fuerza que dice verso 20 que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y sobre toda autoridad, poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, cuando nosotros estamos claros de esa relación tan estrecha que hay entre Dios Padre y Jesucristo, nos damos cuenta que nosotros estamos involucrados porque nosotros hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón. Y entonces tenemos el respaldo de Dios Padre en nuestras vidas. Y eso hace que nosotros tengamos un enfoque que es el tercer punto, de ver un Dios Padre de gloria, destacar el poder de Dios y su majestad, su soberanía, su autoridad y darnos cuenta que de ahí es importante leer las escrituras, saber qué habla de Dios y qué dice de nosotros para tomar esa postura de reino, esa identidad de reino, al enfrentar las cosas que estemos viviendo en medio de las vicisitudes. Cuando hablamos de vicisitudes, hay unos tiempos en que estamos en una mejor temporada o pasamos mejor y hay en otras en que son retos, momentos desérticos o momentos que nos demandan porque hay prueba. Pero cuando entendemos del poder de Dios en nosotros, entonces eso nos da, por decirlo así, un piso, un lugar, nos ubica que nosotros no estamos solos, no estamos desprotegidos y que Dios tiene control de todo y que nosotros tenemos el respaldo de Dios en nuestras vidas. Pero muchas veces los hijos de Dios cuentan con todo eso, pero lo desconocen. ¿Por qué? Porque aunque se les haya hablado, han puesto oídos sordos, han tenido en una mente olvidadiza, lo han dejado pasar por alto y ante los retos, las circunstancias, las batallas espirituales lo olvidan. Nosotros, amados, tenemos que cultivar una vida de relación con Dios. Es muy importante para poder crecer en el conocimiento de Dios. Y esto tiene que ir más allá de que si yo quiero quedar bien con una persona terrenal o quiero lucirme o quiero figurar, no, es un llamado, una invitación que Dios nos hace a que nosotros nos reconozcamos y lo reconozcamos a Él, para que en medio de la situación nosotros nos podamos parar firmes en la brecha y poder pelear y poder hablar y saber que Dios nos está respaldando y que tiene todo poder y toda autoridad en nuestras vidas. Y para esto hay dos palabras claves que deseo compartir. Una es sabiduría y la otra es revelación. Y estas dos las hemos oído, las hemos hablado en diferente momento. Y hay que entender que la sabiduría no es lo mismo que la revelación. Son dos cosas diferentes. Cuando hablamos de sabiduría, estamos diciendo que es la habilidad para aplicar el conocimiento de forma efectiva. Y como usted y yo lo hemos estudiado, esa sabiduría viene de Dios. No es una sabiduría que yo me pueda adjudicar por mis méritos, por mis habilidades, por mis estudios. Es una habilidad, es algo que viene de Dios, dado por Dios, la sabiduría. Y como lo hemos escuchado, lo hemos leído, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, ¿cómo podemos aplicar el conocimiento de forma efectiva? Cuando tenemos esa revelación de quién es Dios. Entonces la sabiduría nos va a ayudar a saber cómo aplicarla, en qué momento, en qué circunstancia. Pero ¿qué vamos a aplicar? Ese conocimiento de Dios que se nos ha revelado. Cuando hablamos del acto de revelar, estamos diciendo que se nos ha demostrado, que se nos ha explicado, que hemos logrado comprender algo que no comprendíamos, que hemos logrado conocer algo que antes no conocíamos. Hay personas que pueden estar años de años en una congregación, años de decir que conocen a Jesucristo, pero si no leen la palabra y no interactúan con Dios Padre, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo, puede que hayan cosas que sean desconocidas y por eso estén siendo objeto de ataque, de castigo, de flagelo, porque no saben el lugar que Dios les ha dado y por eso el enemigo viene a golpear y viene a molestar. Igual pasará al que conoce de Dios y que tiene una estrecha relación con Él. La diferencia es que va a tener sabiduría
O sea, va a saber cómo aplicar el conocimiento que le ha sido revelado. Y esto no es porque yo ande cerca de una persona o porque yo me crea en tal posición, sino porque esto es al tener una estrecha relación con Dios, una estrecha relación con el Espíritu Santo. Estamos viviendo un tiempo donde el mundo está pasando las horas muy rápidamente, donde las personas están muy ocupadas de cosas superfluas. Les importa más las dietas, les importa más el ejercicio, les importa más el dinero, las marcas, y se deja de lado lo que tiene que ver con los valores espirituales, lo que tiene que ver con cultivarnos como hijos de Dios, lo que tiene que ver con criar nuestros hijos y vivir nuestras vidas con temor de Dios. Y Satanás está sacando provecho de todo eso. En estos días el Señor ha hablado y ha mostrado que ha venido un ataque fuerte en contra de los varones, en contra de las esposas, en contra de los niños. Y tal vez usted diga, eso ha pasado en otras ocasiones. Sí, pero cada vez el enemigo roba más y más tiempo, más cancha va tomando, o sea, más espacio. Y el creyente se va haciendo más angosto, más flaco en cuanto a su relación con Dios. Y la sabiduría, como dijimos, es el conocimiento de Dios. Y la revelación es saber esas cosas del carácter de Dios y de su voluntad. Quiero decir entonces con esto que debemos saber qué quiere Dios de nosotros. Debemos de saber ejercitar eso que Dios nos ha dado por medio de una estrecha y profunda relación con Él. Es un llamado, una exhortación. Estamos orando, estamos leyendo la palabra, estamos priorizando las cosas de arriba, las que vienen de Dios Padre. Es importante, es necesario que crezcamos. No nos podemos quedar enanos, no nos podemos quedar con brazos cruzados, no nos podemos quedar lamentando por lo que está pasando en el mundo, por lo que está pasando en nuestro país, por lo que estamos viendo cómo la delincuencia, cómo la maldad se ha aumentado. Porque ante esas cosas, la palabra dice que cuando abundó la maldad, sobreabundó la gracia. Entonces, cuando nosotros sabemos esa contraparte, tenemos ánimo, sabemos quién es Dios, el carácter que Él tiene, en lo que Él ha puesto en nosotros, nuestra identidad de reino. Y entonces, ante los golpes del enemigo, ante las batallas, ante las situaciones, nos levantamos y estamos en oración, estamos guerreando, estamos orando unos por otros. Y esto es una invitación que hemos hecho durante mucho tiempo. Estemos orando unos por otros, porque ciertamente a veces ni siquiera oramos por nuestras propias situaciones, ni le pedimos al Señor, menos nos acordamos del prójimo. Y estamos en un momento fuerte, en un momento de prevalecer. Cuando arrecia la batalla, hay que prevalecer, priorizando las cosas que vienen del Señor. Debemos, amados, desear y pedir ambas cosas al Señor, tanto la sabiduría como la revelación. ¿Qué etapa de vida estoy viviendo? Señor, ¿en qué nivel me tienes? Padre, ¿qué es lo que tú estás demandando de mí? Si algunos han retrocedido, si algunos han vuelto atrás, es hora de que haga un alto y diga, no puedo seguir en esto, porque sé que soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, porque sé que tengo un llamado especial, que no puedo perder mi tiempo, que no puedo tener en poco esta salvación tan grande. Y es que no estamos hablando de acumular nada más conocimiento, sino estamos hablando de vivir con propósito y además saber cuál es ese servicio que el Señor quiere que hagamos por Él, para honra de Él y también para el beneficio de los demás. Y en medio de esto, se desarrolla ese carácter de Dios. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que Dios es un Dios fuerte, que Dios es un Dios de paz, que Dios es un Dios que trae fortaleza, que es un Dios que nos acompaña, que está con nosotros, que nosotros le pedimos y Él envía a sus ángeles para que acampen alrededor nuestro y nos defiendan. Hemos de crecer en el conocimiento de Dios. Porque en la medida que nosotros conozcamos y crezcamos en el conocimiento de Dios, vamos a tener cada vez una postura más de reino, más empoderada, más de hacer frente a las cosas que se están dando. Y yo les decía, ¿qué es lo que está ocurriendo?
Bueno, tal vez usted diga, eso no es nuevo. Siempre cada cierto tiempo el enemigo está molestando y de todo. Sí, pero el Señor ha mostrado que se ha estado liberando un espíritu jezabelico que viene a golpear fuertemente a las personas. Viene a golpear a los hombres y viene a golpear a las mujeres, viene a golpear a los niños. Cuando nosotros revisamos quién es Jezabel, usted puede tomarse más tiempo y leer en Segunda de Reyes el capítulo 1 y 2 y darse cuenta de las situaciones, de las características del comportamiento de esta mujer. Cómo ella, después de que Elías hiciera ese degollamiento, por decir así, de los 450 profetas de Baal, como ella se levanta irrespetuosa y lo amedrenta y lo amenaza y le dice cosas y todo lo que esto ocasiona a Elías. Y si teniendo este llamado tan importante, aún así él se sufre, él se siente, ¿dónde iremos a parar nosotros si el enemigo se levanta a estar amedrentando, a estar hostigando, molestando, amenazándonos? Y si no buscamos del Señor, y si no tenemos identidad del reino, y si no sabemos, estamos claros en que estamos teniendo esa postura, en que estamos buscando el rostro de Dios, en que estamos sometidos a Él, en que estamos orando unos por otros, ¿qué pasará? Aquí, como shofar, sueno. Como shofar, hago eco de la palabra de Dios, en la cual invita que cada uno de nosotros estemos buscando del Señor y que nosotros entendamos que este espíritu es un espíritu que viene a golpear, un espíritu que en sus características tiene lo que es no solo la idolatría, sino también que hace sucumbir a las personas, un espíritu de destrucción, un espíritu de muerte, no solo espiritual, sino también física, una persona que se mueve de una manera falsa, con falsas enseñanzas, con pecados, con acusaciones falsas, buscando lo que es dividir al cuerpo de Cristo. Eso se está dando. Usted lo ha percibido, la guerra espiritual que hay. Usted ha percibido las situaciones que se están dando. ¿Cuál es su postura y cuál es mi postura? Es que nosotros tenemos que profundizar en el Señor y la palabra dice, el que cree estar firme, firme mire que no caiga. Nosotros tenemos que pararnos realmente en la brecha, reconocer quiénes somos en el Señor, por eso crecer. No nos podemos quedar enanos, no nos podemos quedar con brazos cruzados, no podemos nada más ser oidores olvidadizos, es que se nos va a demandar. ¿Por qué? Porque el Señor quiere hacer cosas grandes por medio nuestro, quiere sacar bandera de victoria, pero nosotros hemos de inquirir en el Señor y hemos de buscar la fuerza del Señor. No podemos estar enfrentando al enemigo si nosotros no estamos sometidos al Señor. La palabra dice que hemos de someternos al Señor, resistir al diablo y él va a huir de nosotros. Entonces es un llamado, una exhortación. Busquemos del Señor. Es tiempo de buscarlo. Es tiempo de poner palmas en remojo. Es tiempo que entendamos que el Señor está diciendo, hay un espíritu que está viniendo a golpear las casas, está viniendo a golpear los matrimonios, está viniendo a golpear las vidas. Y mi pueblo, ¿qué está haciendo? Mi pueblo se está parando en oración, mi pueblo está ayunando, mi pueblo está orando o mi pueblo está yendo en pos de lo que está el mundo. Nosotros no pertenecemos a este mundo, amados. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos y la batalla es campal, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Mas, sin embargo, debemos de entender que habrán personas que hacen uso de las cosas ocultas, de las cosas del mal, y al no cultivar su vida espiritual en Cristo, abren lugar al enemigo y entran en ellos estos espíritus inmundos como el que hemos mencionado hoy, el de Jezabel, y su actuar y su forma de comportarse hacen tropezar, hacen traer conflictos, murmuración, contiendas, pleitos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Podemos amar al pecador, pero no al pecado. Y si esto nos trae a nosotros devolvernos, si esto es un obstáculo para nosotros, entonces poniendo en práctica lo que es la sabiduría y la revelación, tenemos que entender todos los consejos que nos da la palabra en Proverbios, en el momento que nos dice que el avisado ve el mal y se aparta. Entender que si nosotros andamos con gente incorrecta, veremos normal lo incorrecto y nos permearemos de esas cosas. Y la palabra dice
que ellos se hagan como nosotros, no, no nosotros como ellos. Es un llamado a empoderarnos, es un llamado a crecer, es un llamado a entender que dentro de las prioridades que yo tenga, mi primera prioridad y única debe ser Cristo. Cristo debe ser puesto en el primer lugar, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, llenarnos de Él, cubrirnos con la sangre de Él y pelear la buena batalla. Mientras estemos orando, tenemos que tener nuestras casas en santidad, nuestras vidas en santidad, estar orando, pidiendo perdón si nosotros estamos pecando, si hemos hecho algo que no está bien, y apartarnos del pecado y buscar con la ayuda del Señor corregirnos. Porque si hay personas que se ponen a guerrear y no llevan una vida de santidad, abren puertas para que el enemigo les golpee. Y hay otros que dicen, ore usted por mí porque el Señor a usted le revela. Pero yo al menos no voy a poder estar intercediendo por un tercero que no está haciendo nada. Yo apoyaré la oración que el Espíritu Santo me indique que haga por alguien que también está guerreando. Y ahí es donde cabe el punto. Oramos unos por otros. Estamos en un tiempo en que el Señor está hablando y tenemos que tener oídos atentos, estar despiertos en el Espíritu y pararnos en ese lugar, en esa palabra que nos dice que Dios Todopoderoso sometió, dice el versículo 22, sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es tiempo de buscar del Señor, es tiempo de crecer en el conocimiento de Dios, es tiempo de ordenar nuestras prioridades, y si dentro de ellas hay cosas que se tienen que ir, dejarlas ir, pero saber que no podemos estar siendo atacados, golpeados, humillados, maltratados porque estemos descuidados. Es momento de que pongamos la armadura del Señor y que estemos inquiriendo en el Señor y le pidamos sabiduría y revelación para orar, para actuar, para las conexiones que hacemos con los demás, para la cotidianidad. La venida del Señor está cerca y el enemigo busca cómo desanimarnos, cómo desalentarnos, cómo distraernos, pero en el nombre de Jesús nos levantamos y prevalecemos. Amén. Oramos diciéndole al Señor, Padre Celestial, ponemos en tus manos nuestras vidas. Perdónanos cuando nosotros hemos estado obviando lo que está pasando y nos hemos metido en las cosas del mundo. Queremos, Señor, ser de olor fragante a ti, aceptos delante de tu presencia. Queremos que tú nos veas con olor fragante en nuestra oración delante de ti. En el nombre de Jesús, Señor, las cosas que nos están distrayendo, las cosas que nos están, Señor, haciendo mal, revélanos, Señor, que cuando busquemos de ti, tú nos digas, nos muestres aquellas costumbres, aquellas prácticas que nos están alejando del reino y que podamos tomar decisiones, decidir intencionalmente y determinarnos a mantenernos cercanos a ti, buscando a ti, reprendiendo al enemigo, porque por las llagas de Jesucristo nosotros hemos sido sanados, hemos sido curados y tú eres nuestra protección, tú eres nuestra cobertura. Si hay anatema, si hay alguna cosa que está trayendo maldición a nuestras casas, Señor, revélalas y muéstralas y sácalas. Nosotros te pertenecemos a ti, Espíritu Santo. Limpia la casa. Ven y llena esta casa con tu gloria. Llena nuestras vidas, nuestros hogares, los lugares donde estamos. Y aquellas personas que tengan propósito, que están cerca de nosotros, Señor, que podamos seguir siendo luz y sal para ellas. Aquellas que se acercan, pero están determinadas en seguir en lo malo, Padre, las dejamos ir, que ellas tengan una otra oportunidad en otro lado. Y levántate, Señor, poderosamente en favor nuestro y reprendemos todo espíritu jezabelico que quiere traer conflicto, que quiere traer falsas expectativas, que quiere traer problemas, ruidos de comunicación, situaciones conflictivas que golpean a tu cuerpo, al cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús declaramos victoria y te damos gracias porque en ti somos más que vencedores. Levantamos tu nombre en alto, Señor, que tu reino se establezca en la alabanza y que nosotros, tu pueblo, declaramos tu poder en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Los bendigo y que esta sea una palabra de reflexión, que hemos de crecer en el conocimiento del Señor. No más pequeñitos, hemos de madurar. Bendiciones.